Tápale el micrófono. El muro de Berlín. Ya es lo Mario, más. pasa Yo quiero los videos, Mario. Y vamos a cruzar a Eslovaquia, que vamos a cruzar el río. Son como 5 cuadras. Pásame el grupo. Hasta que lleguemos. Hablen bajito, chicos, para que no se escuchen la presentación. ¿Ya está lista para eso? Ya estaba con el proyecto de Varsovia. No, está formando la madre. Gracias, estamos listos. ¿Ya? Sí. Buenas tardes, vamos a presentar la guerra de Corea. Buenas tardes. Ya los conocen. No es cierto. Se la Sí saben. nos conocemos. Ahí va. Gente, Gus. Corea bajo la ocupación japonesa. Era un estado basado en el imperio chino, o sea que los subordinaban. Deja de ser estado vasallo debido a la derrota de China frente a Japón. Después Japón se retira por la presión europea. En 1905 vencen a Rusia y se convierten en la primera víctima del expansionismo japonés en el Extremo Oriente. En 1905 se reconoce el protectorado japonés sobre Corea y en 1910 Japón ocupa el territorio coreano. Los cambios económicos. Busca interés de japoneses y genera un descontento popular. El campesinado se arruina debido a la confiscación de tierras. Los inmigrantes a las áreas industriales reciben discriminación salarial. La expansión del confucianismo. El descontento alcanza a intelectuales, los celosos de la integridad y cultura nacional, los campesinos, los deseosos de conservar las tierras y los trabajadores, tratados como mano de obra casi servil. Se manifiestan como creación de sociedades para el estudio de la lengua, huelgas y atentados. Conferencia del Cairo. Noviembre de 1943. Una vaga declaración de los inicios de la Guerra Fría desde la Segunda Guerra Mundial establecía la independencia coreana, pero en Yalta no le hicieron caso, la ignoraron. Y después Rusia ataca a Japón y una vez liberado Corea sería gobernado por una comisión de las 4 potencias, son Estados Unidos, China, la URSS y Gran Bretaña. ¿Estás seguro que Rusia ataca a Japón? ¿Cómo? ¿Rusia ataca en la Segunda Guerra Mundial o antes? Eso es la información. En los meses siguientes, antes de que Rusia atacase a Japón. Está en el documento que usted puso. Pero estás hablando de 1930 y algo, cuando se querían quedar con Indochina. ¿No estamos seguros de eso? No, no estamos Déjalo ahí, déjalo ahí. Cuando veamos China, lo retomamos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el contexto internacional previo a la guerra de Corea. Bueno, pues como ya sabrán, después de la Segunda Guerra Mundial, pues todas las potencias que estaban antes quedaron en bancarrota y solo quedaron 2, Estados Unidos y la URSS. Y los soviéticos, está un poco ortodoxo, pero se supone que los soviéticos no querían entablar relaciones con Estados Unidos por miedo al capitalismo, porque decían que los iban a convertir a cosas malas, el imperialismo yanqui. Y en la conferencia de Moscú, en marzo de 1947, Estados Unidos invita a la URSS a que se meta al plan Marshall. Pero entonces la URSS lo ve como si le dijeran como que ustedes no pueden solos, como que ocupamos de ellos. Y entonces pues la URSS dice que no, y también a todos sus países satélite, o sea pues los que están ahí a la derecha. Bueno, y otro hecho fueron las independencias asiáticas. Como si recordarán, en el siglo XVIII pues estaba el imperialismo y Gran Bretaña y Francia se habían apoderado de gran parte del mundo. Un tercio del mundo era de Inglaterra y pues gran parte era toda Asia e Indochina. Y en 1947 y 1948 empezaron las independencias. Se independizaron India, Pakistán, Birmania, luego Vietnam y todo el rincón. Bueno,
Y entonces, ¿Por qué tiene una lágrima? porque no le salieron las cosas. Oh. Esa lágrima está rara. Esa lágrima está rara. Bueno, cuando se acabó la guerra en Europa, pues Stalin tenía planes para ir a Japón y que juntos con Estados Unidos pues conquistaran y que él tuviera territorio en el Pacífico. Pero Stalin llevó sus tropas 2 días antes de que llegara la bomba a Hiroshima. Y entonces, pues ya llegó la bomba y entonces como Stalin no pudo hacer nada, pues ya tuvo que retirar sus tropas y todavía se quedaron como 10 días después de que ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Y se acabó todas sus esperanzas de tener espacio en el Pacífico. Bueno, y también en 1945, pues en China existía una revolución que había empezado en 1911 para convertirse al socialismo. Y en 1945 la Unión Soviética, por la política americana, se empezó a acercar a China. Antes ellos dos eran como más o menos como enemigos, porque la URSS tenía territorios que eran de China. Pero como estaba Mao Zedong, él era un pro socialista. Y en esos tiempos está Chiang Kai-shek, que es él. Que él es un nacionalista. Se puede decir con nacionalistas como Hitler, pero pues él no era como tal. Bueno, y entonces, pero de Estados Unidos no le prestaban mucha atención a Mao. Ellos pensaban que era como un Emiliano Zapata, algo así. Que nada más iba como con los campesinos y le decías como, yo tengo mejores ideas que ustedes. Los vamos a sacar de esa China chaquita que tenemos. Imperial. Ajá, imperial. Reglamentos, por favor. El cuadrito de abajo es Carlos Marx. Carlos, Friedrich Engels, Lenin, Stalin y Mao. Muy bien. Bueno, y entonces ya el 1 de octubre de 1949 ya se acordó el plan de Mao y creó la República Popular China. Y en los mismos instantes ya la URSS y todos los países satélites, Polonia, Albania y todos ellos, ya reconocieron que es un país. Y entonces ya como recobraron su amistad y todos los territorios que tenía la URSS de China se los dio y les dio apoyo económico y cómo manejar su nación. Le dieron como clases de política a Mao. Y les prestaron a muchos ingenieros para que les enseñaran a los chinos para poder hacer sus propias empresas. Sí. Y luego dijo, pues, ¿Listos? Hasta ahí se quería. Bueno, y entonces, como ya ha dicho mi compañero Andrés, que en la conferencia del Cairo que se dio en Corea del Sur estaba el gobierno de Syngman Rhee, pero él sí sale y entonces entra Kim Il-sung, que es el papá de Kim Il-jung, el que salió. ¿Es el abuelo? Sí, es el abuelo. Sí, pero cerca. Sí. Syngman Sí, Rhee su pariente. es presidente de Corea del Sur. Es cierto. Sí, y Kim Il-sung es Es del norte, presidente de ajá. Corea del Norte. Ajá. Bueno, y pues como ya saben, pues la URSS y China apoyaron a Corea del Norte y Estados Unidos a Corea del Sur. Entonces vamos pues al desarrollo de la guerra, o cómo fue durante la guerra. Y primero podemos dividir la guerra de Corea en 4 fases. La primera siendo pues la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte. Bueno, entonces Kim Il-sung empezó pues en la madrugada del 25 de junio de 1950, empezó a mandar sus tropas por 3 vías diferentes hacia Corea del Sur. Una en el centro entre unas montañas a través de una montaña, otras por el oeste hacia Seúl y por el este siguiendo la costa del mar de Japón. Entonces se estaba atacando con tres líneas de tropas por 3 diferentes lugares a la vez. Y entonces en ese mismo día la ONU pues vota por la resolución que Norcorea se vaya y haga
se retire de ahí, deje de estar atacando, pero pues no lo escucha y sigue. Gracias. Entonces, en ese también empezó a Truman, los Estados Unidos, pues con su intervencionalismo, pues Truman decide apoyar a Corea del Sur y le manda materiales, ejército, les manda ayuda, pues se empieza a ayudar económica y militarmente. Y luego También se me olvidó explicar que cuando fue como por el tiempo del Plan Marshall, la URSS y todos sus países satélites deciden boicotear la ONU, como no yendo a sus conferencias y no haciéndoles caso. Por eso dice que la ONU llevó su apoyo, pero como que a la URSS no le importa. De hecho, cuando se votó para apoyar a Corea del Sur, Rusia no estaba ese día en las votaciones como protesta, pero aprovecharon para votar sin que ellos votaran. Acuérdense que entre 1945 y ayer son 7 miembros permanentes de la ONU: Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, Suiza, me falta uno, creo que Canadá. México es miembro permanente, pero yo creo que después de los años 50. Y ahorita pues es miembro permanente China, que también ya su voto es de calidad. Pero en esa época que todavía estaban como no poniéndose de acuerdo y sintiendo un marcado proamericanismo por parte de la ONU, constantemente la Unión Soviética y los países pro-soviéticos vetaban las resoluciones de la ONU, no yendo a votarlas o ignorándolas. Bueno, y luego entonces el MacArthur, que es el comandante jefe de las fuerzas americanas en Japón, porque ahí lo tenían, decide bombardear Corea del Norte y al no poder detener pues, su avance, ya que era muy fuerte ese ejército. Y luego también entra el 8º ejército norteamericano a Corea del Sur y empieza a ayudar. ¿Quién está tomando notas? Muy bien. Ahora vamos, ¿eh? MacArthur es comandante jefe de las fuerzas de la ONU. De las fuerzas de la ONU. Obvio que la ONU es proamericana. Entonces mandan a MacArthur a defender Corea del Sur y tiene la magnífica idea de lanzarle una bomba atómica a China. Sí. MacArthur. Apoyado por la No, ONU. no lo digan. No apoyado por la ONU, fue una decisión del así que la aventó a ver quién le decía que sí. Entonces, como ya está el 8º ejército norteamericano en Corea del Sur apoyando a las fuerzas de la ONU, a los cascos azules, por supuesto que le dice Truman: tráiganse ese loco y destituyanlo y mándenme otra gente. No vamos a entrar en una tercera guerra mundial porque MacArthur, que había sido héroe de Guadalcanal, había ganado todas las batallas del Pacífico y era así como lo más guau de lo guau en aquella época, pues estaba bien loco. Y se le ocurrió usar la bomba atómica otra vez. No tenía acceso a ella, pero él sintió que podía utilizarla para que China entendiera. Ahora sí, muchachos. Y pues entonces ya a finales de agosto Corea del Sur solo tenía muy poquito territorio, que sería Apusan, por ese pequeño territorio. Ahorita les voy a mostrar un mapa. Y entonces en menos de 3 meses, que es lo que duró la primera fase, ya Corea del Norte había logrado dominar casi el 90% de Corea del Sur, si no es que más. Y entonces pues luego empiezan a desarrollar esta maniobra arriesgada, que es la que empieza la segunda fase, que sería desembarcar en Incheon, que está en el suroeste de Seúl. Y pues aquí está un pequeño mapa mostrando por donde atacaron los Corea del Norte, por Seúl, por la costa del mar y por un lugar montañoso. Y ya aquí se muestra lo que les quedó a Corea del Sur en ese momento, cuando empezaron a ayudar. Bueno, cuando ya habían empezado a ayudar. ¿En qué idioma es ese nombre? ¿Cuántos segundos? Para atrás, creo. Ponnos el mapita otra vez para verlo bien.
por donde se divide Corea del Sur y Corea del Norte. En el paralelo. ¿En En el qué año 38. se establece esa medida? En el Esa- 53. En el, 53. no, el paralelo 38 se establece anterior. Busquen el dato porque lo buscamos. Es que, Sí, dale. sí, Y bueno, entonces ya empieza la segunda fase con la técnica arriesgada que utilizaron, que sería desembarcar en Incheon, a suroeste de Seúl, en la madrugada. Y desembarcan y en ese mismo día pues su estrategia arriesgada funcionó y lograron controlar Incheon, y luego entonces empezaron a hacer sus marchas, empezaron de ahí a propagarse, a conquistar lo demás, reconquistar lo que habían perdido. Y entonces al atacar por acá, les está dividiendo la parte de abajo en el mapa, que le llegaron ¿cómo se dice? Suplementos, no, ¿cómo se dice? Suplementos alimenticios. No, Ajá, no, de armas y esos soldados. Les empezaron a cortar porque estaban atacando por acá arriba. Y entonces pudieron los que estaban a Corea del Sur, donde estaba Busan, pudieron volver a recuperar lo que habían perdido, y entonces esa estrategia le terminó funcionando para recuperar y seguir marchando, y por eso se le llamó la reacción aliada. Y en menos de 2 semanas, lo que los coreanos del norte lograron hacer en 3 meses, lo lograron en 2 semanas recuperar. Y bueno, pues yo voy a presentar la tercera etapa, un nuevo giro en la guerra. ONU logra cruzar el paralelo de la ONU hacia la frontera china el 4 de octubre de 1950, y pues por ahí es donde comienza la intervención china. China se mete a la guerra, y lo cual puede haber sucedido por varias razones. Entre esas se encuentra que los chinos temían que el ejército de la ONU, si pudiera seguir avanzando hacia su país e intentar invadirlos. Y a mediados de octubre se detectan tropas chinas en la frontera, pero los estadounidenses deciden no hacer nada porque pues se confían y dicen que no tienen el armamento y que no están preparados para atacar aún los chinos. Pero el 14 de octubre más de 6.000 soldados chinos habían cruzado la frontera hacia Corea, y a finales de enero de 1951 más de la mitad de Corea del Sur se hallaba en manos chinas. no tenían armamento, pero tenían chinos. Y la cuarta fase, nueva reacción aliada y la estabilización de los frentes. Al encontrarse bajo la presión enemiga, el ejército de la ONU decide reagruparse para volver a atacar, y así logran estabilizar el frente de la guerra debido a que tenían mejor armamento y poder de aviación. Y pues para razones que sean explicadas, el general MacArthur fue sustituido por el general E.B. Ridgway, quien practicó una guerra de desgaste, la cual permitió, después de recuperar Seúl, que era la capital de Corea del Sur, pues en 1951, permitió la estabilización de ambos frentes con el propósito de lograr firmar un armisticio al estar los dos países desgastados por la guerra. Eso, y el sale una síntesis diapositiva. Fíjale. Estaba escribiendo. ¿Y tú? Soy yo. Igual que tú. El armisticio, las negociaciones por un armisticio se iniciaron el mes de julio de 1951 en Kaesong, que está en la frontera, en ese entonces, que está en la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur. Y en octubre continuaron en Panmunjom, que Panmunjom está en la frontera de Corea del Sur
con Corea del Norte. Y esos continuaron mientras los combates se hacían menos fuertes y hasta que la guerra llegó a una fase de inmovilismo. Y finalmente se firmó el armisticio en Panmunjom el 27 de julio de 1953 entre los representantes de la ONU y de Corea del Norte, W. Harrison y Nam Il. Armisticio es igual a cese de guerra, ¿eh? Continúan en guerra ellos hasta el día de hoy. No se ha firmado la paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. No, hay un armisticio nada más. Un cese de fuego nada más. Hay una cerca en la Sí. que si cruzas te disparan. Y también Es un espacio muy parecido al muro de Berlín, con alambres, soldados, perros, espacio, muy de parecido. hecho ya no tienen soldados, ya tienen máquinas. Ajá, Si detectan cualquier movimiento, te disparan. Unas como rueditas, ¿verdad? Y detectan algo moviéndose. Y pues ya no se mueven. Y ya no te mueves. Ay, pues, posible tercera guerra mundial, que durante la cuarta fase de la Guerra Fría, de la Guerra de Corea, el general MacArthur propuso a la hora del contraataque, cuando ya estaban empezando a recuperar su territorio, a continuar la guerra. Después de obtener Corea del Norte, continuar la guerra y seguir para intentar invadir China. Y usarían para eso la bomba atómica. Y tras sus declaraciones, el presidente Truman, quien quería limitar la guerra al territorio coreano, por eso se evitó una tercera guerra mundial, a sustituir al general MacArthur por el general M.B. Ridgway. Por uno normalito. Sí. Que nomás matara, pero en territorio coreano. Era peor que, era un mal, MacArthur era mejor general que Ridgway, pero pues le dijeron a Ridgway para que... Después de la bomba mundial, vos entenderás que Había tenido muchas condecoraciones y se sentía más allá del bien y del mal. Ok, las consecuencias que dejó el conflicto de la guerra de Corea. Pues el primero fue que creó una idea de lo que sería una guerra limitada durante la Guerra Fría. Un ejemplo sería como la guerra de Vietnam, que sería después, un tipo de guerra muy parecido o similar. Señala pues, el carácter de las guerras que vienen, y pues deja un saldo de 1 millón de muertos coreanos. No más. Menos que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya una vez que se pacta el armisticio entre los dos territorios, pues quedan divididos por el paralelo 38, y pues actualmente siguen igual. Y actualmente es la frontera más vigilada del mundo, ya debido por los conflictos que tienen los dos, y también pues Estados Unidos por las ideologías y pues los de las armas nucleares y todo eso. Y pues Estados Unidos tendrá constantes modificaciones para mantener el capitalismo en Asia. Ellos hacen como un Stasi de Rusia, pero en Asia. Y les tenemos un video. Estoy hablando ¿Qué pasó, Mario? ¿Tú vendes? Yo te veo. ¿Ya terminaron? ¿Aún no? Yo. Fuck around the pitch. ¿sabes que vamos a poner un video, verdad? Ah, no, ok, ya.